Lucas 6:38. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Medida buena. ¿Qué más? Apretada, remecida, ¿sí? O sea, es como cuando estás llenando un costal, ¿sí? Le aplastas, lo sacudes, todo, ¿para qué? Para que le quepa más. Dad y se os dará. ¿Medida qué? Bien apretada, remecida, o sea, rebosante. Se les dará. ¿Significa qué? Abundancia, ¿sí o no? Dad y se os dará. ¿Qué quiere decir ese texto? ¿De qué dar habla? Ahora, situándonos específicamente en el texto y en su contexto, ¿de qué dar habla aquí? ¿Dar qué? Vamos a leer desde el verso 35 hasta el 38. Lean de corrido del 35 al 38. Comienza diciendo amad. ¿Sí? Amad a vuestros enemigos y haced ¿qué? Bien. Y haced bien. Y prestad. Oh, la Biblia dice no pidas prestado, pero aquí dice prestad. No esperando, y dice, no esperando de ello nada. O sea, presta al que tiene necesidad, préstale. Y no seas usurero. No con usura. Porque el que presta con usura se aprovecha de la necesidad ajena. ¿Sí? Así. Es lo que dice ahí. Prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos. Y aquí cambia aquí un poquito. Sed pues ¿qué? Misericordiosos, porque el dar del que habla aquí, habla del dar con misericordia. Con misericordia al que tiene necesidad. De eso está hablando, de dar con misericordia al que tiene necesidad. Por eso dice, prestad no con usura, no con réditos, ¿verdad? Aprovechándote de la necesidad de tu hermano o del otro. No. Da. Ahora, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es que misericordioso. Y luego cambia, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. ¿Dad qué? Todo lo que dice ahí. Dad amor, dad misericordia, dad comprensión, da perdón. Eso está hablando. Dar misericordia, dar amor, dad gracia, no condenando, dad gracia, dad perdón. Y si ustedes dan amor, si ustedes dan misericordia, si ustedes dan gracia, no juzgando y no condenando, y si ustedes dan perdón, a ustedes también se les dará gracia, misericordia, perdón. ¿Y cómo se les dará a ustedes? Con medida buena, apretada, remecida y rebosante. Porque con la misma medida que ustedes midan, ¿qué? Serán medidos. Si ustedes no dan misericordia con abundancia,
entonces tampoco recibirán misericordia con abundancia. Si ustedes no dan gracia, si no dan gracia, entonces tampoco ustedes recibirán gracia. Si ustedes dan poco, son escasos en la gracia para con los demás, entonces también en el reino de los cielos la gracia será escasa para ustedes. Si ustedes no perdonan, tampoco recibirán perdón. O si medio perdonan o perdonan a medias, pues medio serán perdonados, medio recibirán perdón, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos. ¿Con cuánta gracia quieres ser llenado? ¿Con cuánta misericordia quieres ser llenado? Pues con esa medida es con la que tú debes, ¿qué? Dar a los demás. ¿Se entiende? ¿Es lo que dice aquí? Sí. ¿O no? Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Se entiende ahí bien el texto? Algunos predicadores usan este texto para torcerle la mano un poquito a los hermanos y decirle, hermano, dé sus ofrendas, ándele, porque aquí dice, hermano, que dad y se os dará. ¿Podría aplicarse? ¿Sí? ¿Podría ser aplicable? Claro que sí. No está, tampoco es una herejía. Pero en realidad el texto de lo que está hablando no es de cuánta ofrenda das en la iglesia. Está hablando de cuánta misericordia, gracia, perdón impartes hacia los demás. De eso está hablando. De cuánto amor, misericordia, gracia y perdón. 4 cosas. Repítanlas conmigo. Amor, misericordia, gracia y perdón. Perdonad y seréis perdonados. No condenéis y no seréis condenados. La pregunta es, ¿no acaso en Cristo Jesús todo nos ha sido perdonado? Porque según el Evangelio, nosotros creemos que en nuestra fe, por nuestra fe en Cristo Jesús, nuestros pecados no son ¿qué? Nos son perdonados, ¿o no? Sí. Entonces, ¿cómo es que dice aquí que en la medida que perdones, serás perdonado? Que solo en la medida que tú perdones, serás perdonado. Nosotros en el Evangelio decimos y creemos, y lo creemos, que en Cristo Jesús, por nuestra fe en Cristo Jesús, nuestros pecados son perdonados porque Él murió por nuestros pecados. ¿Cierto? Muy bien. Pero que si yo no perdono, no seré perdonado. Entonces, ¿soy perdonado por fe en Cristo Jesús o soy perdonado porque perdono? Ah, caray, o sea, entonces en el Evangelio somos perdonados de todos nuestros pecados o solo de algunos cuantos, o con una medida. El punto es, yo vengo a Cristo Jesús, o sea, yo soy un incrédulo, he vivido mi vida hecha un desastre, un desgarriate, pero me hablaron de Cristo y yo vengo a Cristo y confieso y digo, Señor, aquí estoy, Señor. Y entonces ya me entrego al Señor y entonces el Señor en ese momento me perdona o no me perdona. Pero resulta que con el tiempo me voy dando cuenta pues que tengo todavía guardaditos unos rencores por ahí contra alguien. Y en ese momento no era tan consciente, pero después me voy dando cuenta. Pero me voy dando cuenta que me cuesta trabajo perdonar. Que no quiero perdonar porque lo que me hicieron fue muy fuerte, muy duro, lo que sea, pero yo ya creí en Cristo. El año pasado yo creí en Cristo, hasta me bauticé, nada más que no era consciente. Luego oí una predicación de Abimael y entonces, híjole, no, pues yo traigo, pero no puedo perdonar. Y entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿somos perdonados por la fe en Cristo Jesús o somos perdonados porque perdonamos? Efectivamente, en Cristo Jesús
Y solo en Cristo Jesús y solo por Cristo Jesús somos perdonados. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia y por la fe en Cristo Jesús. No es por obras. Sin embargo, debemos nosotros tener en cuenta una cosa, lo que dice Hebreos 12:6. Fíjense bien, léanlo por favor. Hebreos 12:6. Porque el Señor a todo el que ama, disciplina y azota. Y ahí estamos hablando ya del Evangelio, Lo está diciendo Pablo. Y azota. ¿Y qué es azotar? Pues algunos de ustedes fueron azotados o fuimos azotados, ¿no? Chanclazos, cinturonazos, ¿no? ¿Sí o no? Varazos. O sea, no creamos, hermanos, la gracia es la gracia. Sí, por supuesto, y es innegable, pero no creamos nosotros que la gracia es un indulto. Ya está, ya tú ya no te preocupes de nada, ni yo, ya estás, tú creíste, punto. No, hermanos, por supuesto que somos salvos en Cristo Jesús y por la fe en Cristo Jesús y por la sola gracia. Pero una vez que venimos a Cristo y una vez que venimos al Señor, ¿sí? Nuestras necedades, sí, son a causa del amor que Dios tiene por nosotros y a causa de que nos ha recibido como hijos suyos, nuestras necedades no están exentas de castigo, de disciplina o de azote. Por el contrario, nuestras necedades necesitan ser disciplinadas o azotadas. Y no tiene nada que ver con no ser salvo. Y no tiene nada que ver con no haber sido perdonado. Por el contrario, dice, porque a todo a que recibe por hijo, disciplina y azota. ¿Sí o no? Y luego sigue diciendo adelante, que dice el siguiente texto. Es una pregunta, porque ¿qué padre a su hijo no disciplina? O sea, Pablo pregunta, a ver, contesta, ¿qué padre a su hijo no disciplina? Pues, cuanto más no esperen que el padre no nos discipline a nosotros. ¿Sí o no? Porque si se os disciplina, se os trata como a qué, Chío? Como a hijos. Porque si no fuéramos disciplinados, dice Pablo, seríamos tratados como qué? Como bastardos. No sé si ahí mismo lo dice o el siguiente texto. El 8. O sea, si Dios es indiferente a nuestras necedades, pues entonces nos trataría como bastardos. Porque no nos disciplina. Eso es un bastardo, no me interesa, ¿no? No, pero el que ama a su hijo, lo disciplina. Entonces, cuando el Señor dice, si no perdonáis, no seréis perdonados, ¿qué significa? No seréis exentados de castigo. No está hablando del perdón que obtenemos por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? No está hablando del perdón de nuestros pecados que solo se obtiene por la sangre del Hijo de Dios, por nuestra fe en Cristo Jesús. Está hablando del castigo. No seréis perdonados. ¿Perdonados de qué? Del castigo. No seréis exentados. La vas a pagar. O sea, tú no quieres perdonar, vas a ser castigado. Vas a ser disciplinado, vas a tener que ser azotado por tu necedad, ¿sí? Y no vas a ser exentado de esto. ¿Se va entendiendo bien lo que digo?
O sea, nosotros venimos a Cristo como hijos y eso no tiene vuelta de hoja, en Cristo Jesús y por la fe. O sea, porque nuestra conversión puede ser real y la fe en Cristo Jesús es para salvación. Pero resulta que algunos hijos somos medios necios y no queremos ser misericordiosos, no queremos ser perdonadores, no queremos ahora, cuando habla de misericordia, de gracia, a ver, dije 4 cosas, ¿no? Amor, misericordia, gracia y perdón. Ahora, estas 4 cosas tienen que ver básicamente con las ofensas. La misericordia tiene que ver, la misericordia, la gracia y el perdón y el amor tiene que ver con que nosotros como hermanos en Cristo Jesús y convivimos y con la familia y con los, etcétera, o sea, todos los seres humanos, pues nos ofendemos los unos a los otros, nos defraudamos los unos a los otros continuamente, ¿sí o no? Continuamente, esto es parte de nuestro trato diario. Nos ofendemos, nos herimos, nos defraudamos, muchas cosas, ¿sí o no? Todos. Y ahí es donde tenemos que ser, ¿qué? Misericordiosos los unos con los otros. Pero no siempre queremos ser misericordiosos. Ahí es donde tenemos que extender gracia para con mi hermano, gracia para con la hermana, gracia para... Bueno, a veces, ay hermanos, yo he visto una cosa terrible, que a veces donde todos nos encanta la gracia, todos hemos oído de la gracia y llamamos, ay bendito sea la gracia de Dios, la gracia de Cristo, ¿sí o no? Sí, sí, pero nos gusta recibir la gracia, pero no nos gusta vivir en la gracia. Y donde menos gracia se vive es en la casa. Y entonces a veces yo tengo a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, para quienes no tengo gracia. Porque mi esposo hizo tal o cual cosa, o mi esposa hizo tal cosa, y no se la perdono. Ahí no hay gracia, ahí hay ley. Ahí vivimos bajo la ley. Aquí me la hiciste, me la pagas. Y entonces somos nacidos de la gracia o nacidos de la ley. ¿Qué somos? Nos decimos hijos de la gracia, pero vivimos según la ley. A ver, aplicamos la ley. Ah, sí, nos gusta que Dios aplique sobre nosotros la gracia, pero nosotros hacia acá aplicamos la ley. Y esa incongruencia es la que el Señor dice, si no dejas esa incongruencia, si no dejamos esa incongruencia, vamos a tener que ser azotados. No seremos exentados de la disciplina, porque si somos nacidos de la gracia, entonces tenemos que vivir de gracia y por gracia y para gracia. En las congregaciones muchas veces es igual. Oh, sí, alabamos a Dios por su gracia, todos acá. Sí, pero el hermano, pues que cometió una tontería, un error, y con ese error pues me lastimó y me hirió. Aquí le aplico la ley. A él le aplico la ley, no le aplico la gracia. Nos gusta recibir la gracia, pero no nos gusta dar gracia. Y eso, hermanos, es que ese es el riesgo y ese es lo que está diciendo Jesús. No seréis perdonados, es decir, no seréis exentos de castigo o de azotes si es necesario por tu incongruencia. Si somos hijos de la gracia, entonces en nuestras casas debe haber gracia.
para con nuestros compañeros del trabajo debe haber gracia, no ley. Para nuestros hermanos en Cristo debe haber gracia, no ley, porque somos nacidos de la gracia. El reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía dos, que tenía dos deudores, o sea, dos personas. Llamó a uno de ellos y le dijo, ¿cuánto debes? 5,000 pesos. Págame. No puedo, no tengo, perdóname. Y movido a misericordia, el Señor le perdonó. ¿Sí? Saliendo de ahí encontró a un consiervo suyo que le debía a él 50 pesos. Le dijo, págame. No tengo, perdóname, espérame, tenme paciencia. No, págame ahora. No tengo. No, pues, pum, dice, y lo metió a la cárcel por los 50 pesos. Sus consiervos lo vieron y se entristecieron. ¿Por qué? A él le habían perdonado una deuda de 5,000 y él no quiso perdonar una de 50. La cosa es que nosotros nos sentimos muchas veces tan buenas personas que pensamos que el que me debe a mí, que lo que a mí Dios me perdonó son comparado. Fíjese bien, lo que a mí Dios me perdonó comparado con lo que yo le tengo que perdonar a este, es al revés. Lo que a mí Dios me perdonó son 50 pesos. Lo que tú me hiciste vale 500, vale 5,000. Nosotros vemos las cosas al revés. ¿Me explico? Nosotros pensamos que lo que este me hizo es mucho más grave. Se requiere de más perdón que yo le dé de lo que a mí Dios me dio por mis ofensas. Nos creemos tan buenas personas que creemos que nuestra deuda es pequeña comparada con la deuda que este tiene conmigo o esta. ¿Sí o no? Vean hasta dónde llega nuestro corazón. Y el Señor dice, no, no es así. Es más, no tenemos ni idea del tamaño de lo que nos ha sido perdonado. Reconocemos unas cuantas cosas, pero realmente la profundidad de aquello de lo que nos ha sido perdonado a nosotros es mucho más grande que ni dimensionamos. ¿Sí me explico? Ese es el punto. Pero Jesús lo pone clarísimo. La deuda que una persona tenga contra ti no se compara con la deuda que tú tenías con el Padre y te fue perdonada. Así lo pone claro. Aunque no la entiendas y no la comprendas, la deuda que el otro tiene contra ti no se compara con la deuda que a ti te fue perdonada. Y lo llamó el Señor. A ver, ven para acá. ¿No? ¿Cómo le dice? Siervo malo. Siervo malo. Toda esta deuda yo te perdoné a ti y tú no pudiste perdonarle a él. Pues ahora, ¿qué dice? Llévenselo de aquí, a la cárcel y vendan todas sus cosas hasta que pague. Y a sus hijos véndanlos de esclavos también. Así. Es lo que dice, si no perdonas, no serás exento de castigo. No vas a ser exentado. No, no y no. Muy bien. Primero hay que ver qué cosa es perdonar. Dice Santiago, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. O sea, si hay alguien que pueda decir que yo nunca ofende a nadie, va a ser porque es una persona perfecta. Pero de ahí en fuera todos. O sea,
Todos en algún momento hacemos sentir mal a alguien, agredimos a alguien, ofendemos a alguien, ¿sí o no? Defraudamos a alguien, todos, cuando todos debiéramos amarnos, ¿cierto o no? O sea, yo mismo aquí que me siento a predicar, aún aquí predicando, puedo hacer sentir mal a alguien o puedo ser grosero con alguien de ustedes o sin quererlo, o no lo sé. ¿Sí me explicó? O aunque no lo quiera hacer, pero en mi torpeza humana, pues puedo hacer algo que ofende a alguno de ustedes o decir alguna palabra fuera de lugar que alguno de ustedes se siente ofendido, herido, etcétera. O sea, nadie está exento de esto, ¿o sí? Todos. Y cualquier cosa que yo hago que lastima, daña, lo que sea a alguno de ustedes, pues eso es contra el amor, ¿o no? Eso es contra el amor. Y por lo tanto eso ya es una deuda. Ahora, yo debiera ser disciplinado por eso, por el Señor, es decir, amando. Estás ahí predicando y todo y de repente pues, se te suben los humos o lo que sea y has hecho cosas que lastiman a los hermanos. Te voy a disciplinar, ¿sí me explicó? Pero ¿podemos ser exentos de la disciplina y del castigo? Sí. Es que ahí lo dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, rebosante. Si yo practico la misericordia, entonces sobre mí será practicada la misericordia. Amando, tú haces, mira, por esto yo debiera castigarte, pero no te voy a castigar, porque tú, al que te ofende a ti, siempre le haces misericordia, porque tú actúas con gracia para los que a ti te ofenden. Por lo tanto, ¿cómo voy a castigarte yo a ti? Si tú extiendes gracia para con los errores de los demás, ¿cómo voy yo a castigarte por los errores tuyos? Eso es lo que dice el texto, hermanos. Que sí, o sea, aquí dice que no seremos exentos de castigo, pero sí podemos ser exentos. Y lo somos, porque de cuántas cosas el Señor ya tuviera que habernos castigado. Sin embargo, dice, por cuanto tú eres misericordioso para con los demás, por cuanto tú actúas con gracia para con la ofensa de los demás, entonces yo actuaré con gracia para contigo. Y aunque merezcamos ser castigados, no lo seremos. Nunca lo seremos si nosotros practicamos la misericordia, la gracia, el perdón. Cuando nosotros, por nuestra torpeza, hagamos mal, ofendamos a alguien, seremos exentados y seremos llenados de gracia. Dad y se os dará medida buena, llena, apretada y remecida. Entonces no solo somos salvos por la fe en Cristo Jesús, sino además somos libres de castigo por nuestras necedades cuando nosotros practicamos la misericordia, la gracia, el perdón para con los nuestros. Y sobre todo, hermanos, para con los que viven con nosotros. Porque es donde menos a veces ejercemos la gracia. Que el hermano me ofendió. Ay, no te preocupes, hermano. Ay, cualquiera se le van las cabras. No te preocupes, no pasa nada, no. Sí, pero que no me lo haga mi esposa. Oh, porque, no, es que ya te dije cuántas veces, o mi hija, ¿Por qué? Porque a veces aquí con los hermanos yo sí quiero ser muy espiritual.
Ay, no te preocupes, Perita. No. Ay, pues en el amor de Cristo. Pero si eso no lo hago con mi esposa, con mis hijas, entonces soy hipócrita. Soy hipócrita porque a ellas sí no les toca. No, es que quién sabe qué, es que cuántas veces siempre haces lo mismo. Ahí no hay gracia. ¿Sí? Y acá con los hermanos sí, ay, no te preocupes, Avi, ay, no sé, qué espiritual somos acá, ¿no? Pero allá no, perdona, no guardes rencor, no tengas rencor. ¿Qué es perdonar? Perdonar es olvidar, porque a veces decimos, yo perdono pero no olvido, ¿no? Ok, perdonar es olvidar, sí y no, porque no dice el pasaje, y nunca más me acordaré de tus pecados. ¿No dice eso? Entonces, ¿perdonar es olvidar o no es olvidar? Cuando Dios dice nunca más me acordaré de tus pecados, pues no significa que Dios tenga amnesia o pierda la memoria. ¿Qué quiere decir? O sea, acerca de esto yo jamás te voy a volver a reclamar por esto. Jamás. Nunca más. Jamás te volveré a echar en cara esto. Nunca. Perdonar es exentar al otro de todo reclamo. Cuando puedo, o sea, porque recordar no podemos evitar recordar. Eso es normal, natural. Pero cuando puedo recordar sin enojo, sin amargura, porque a veces me encuentro aquí con Abby y le empiezo a platicar. Fíjate, no, sí, una vez me pasó, no, mi papá era bien canijo conmigo y así, y le empiezo a platicar y cuando le estoy platicando, sí, como ahorita con Leti, le digo, espérate Leti, no te enojes, o sea, ya, sí, ¿no? O sea, ya empieza, cuando empezamos ya a comentar cosas, pero al estarlas comentando acá adentro ya nos empieza a hervir el buche. ¿Sí? O sea, no estás ni con la persona, ¿eh? Estás con otra persona. Pero nomás el hecho de recordar algo y te empieza a hervir el buche, como decimos en mi pueblo, es que no has perdonado, no hemos perdonado. Pero cuando yo puedo recordar y decir, sí, mi papá era, ay, mi padre era tremendo, así, pero pues, no tengo ganas ni de reclamarle ni de nada, estoy tranquilo, no puedo no recuerdo las cosas con coraje, ni con enojo, ni con amargura. Así de, ay, no, es que a mí mi papá me trató tan mal. Y de que... No estoy enojado, pero estoy todo amargado. ¿Sí me explicó? No es enojo, pero es amargura. Ay, mi padre es que me trató tan... Y apenas me empiezo a acordar de cómo era mi papá y ya estoy llorando, ya estoy lamentando. Ay, sí era... Uy, manito, tienes mucha amargura. ¿Qué quiere decir? No has perdonado. ¿Sí? Me lo digo a mí mismo, porque yo mucho tiempo así me pasaba con mi papá, y por eso hablo de mi papá. Yo me acordaba de cómo había sido mi papá conmigo y o lo decía con coraje o lo decía con tristeza, con dolor. Y esa presencia de ese dolor y esa presencia de ese coraje hablan de falta de perdón, ¿no? Y el Señor tuvo que enseñarme y ayudarme a perdonar, porque yo creía que ya lo había perdonado, pero me di cuenta que no. ¿Cuándo me di cuenta? Cuando lo platicaba a otras personas y cómo lo platicaba. Ahí me di cuenta que no había perdonado. Ahora, ¿por qué el Señor quiere que perdonemos? Para que seamos libres. Porque dice la Escritura, hasta que seamos llenados de toda la plenitud de Dios, ¿sí o no? Hermanos, pero ¿cómo vamos a ser llenados? O sea, el Señor quiere llenarnos de su presencia, ¿o no? Él quiere llenarnos de todo lo que Él es, de su vida completamente, pero ¿cómo nos va a llenar si nosotros estamos llenos de otras cosas?
Entonces, el Señor necesita vaciarnos de todo eso para podernos llenar de Él, porque es lo que Él quiere, para que conozcamos otra vida, la suya, la de Él. ¿Sí o no? Ahora, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Se comprende todo eso? Hermanos, ahora, la pregunta que hizo Sonia, ¿y cómo perdono? Cuando lo que siento adentro o sea, tengo tanto dolor, tengo tanto, ¿no? Qué fácil es decir perdonar, decía ella, cuando tú no estás viviendo el dolor de lo que me hicieron a mí, cuando tengo todo eso. ¿Qué nos diría el Señor? Sencillo, creo yo. Sencillo y obviamente no, ¿no? Porque a veces uno se aferra a su dolor, uno se aferra, porque ese es el punto, uno se aferra a su dolor, uno se aferra. Porque uno siente que si uno deja de sentir ese dolor, ese reclamo hacia la otra persona, es como, es como darle consentimiento, es como aprobar lo que hizo. Es que si yo dejo de sentir este reclamo contra ti, es como si estuviera yo dándote consentimiento a lo que hiciste. Es como si estuviera yo aprobando lo que hiciste y no lo apruebo y no lo voy a aprobar nunca. Y ahí nos vamos, ¿no? Ahí empezamos, ¿no? Y nunca voy a aprobar eso que hiciste. O sea, no, no y no. Pero, ¿quién dice que estás aprobando lo que hizo? Entonces, o sea, perdonar no significa aprobar lo que hizo el otro. Pero ¿cómo puedo deshacerme de todo ese dolor? ¿Cómo podemos deshacernos de todo ese dolor? Que pues sí duele cuando a uno pues le hicieron X o Y cosa, o no, sí duele. Y hay cosas que duelen mucho, y duelen muy profundo, porque fueron cosas, pues no fueron cualquier cosa, ¿no? Sí duelen y duelen profundo. ¿Cómo nos deshacemos de eso? ¿Con fuerza de voluntad? ¿Será? Hermanos, la única manera en que podemos deshacernos de ese dolor es por la revelación de la gracia y del amor de Cristo. No hay otra. Solo la revelación de la gracia y el amor de Cristo. Pero para eso, hermanos, para la revelación de la gracia y del amor de Cristo, se necesita, y ya con esto voy a ir terminando, se necesita, yo he dicho que creer siempre va junto con querer. Es que si no quieres, es que la única forma es ir al Señor y decir, Señor, o sea, es que cualquiera si estuviera endemoniado, o sea, si tú estuvieras endemoniado, ¿no irías a Jesús para ser liberado? O sea, ¿hay alguien aquí que si supiera que está endemoniado, no iría al Señor y diría, Señor, libérame? ¿Sí o no? Cualquiera de nosotros correría y diría, Señor, libérame, libérame, libérame. El problema es que el rencor y el odio no lo vemos igual. El rencor lo vemos como algo que atesoramos, lo que decía hace rato, es algo que no quiero, de lo que no quiero desprenderme, porque siento que si me desprendo de mi rencor y mi dolor y todo eso, es como aceptar o aprobar lo que hizo la otra persona. Y ahí es donde estamos entrampados. Pero hasta que la persona que no está llena de ese dolor no se ve a sí misma como cautiva, lo mismo que lo está un endemoniado, o sea, yo no estaré endemoniado, pero pues para el caso es lo mismo. Yo necesito libertad, necesito libertad. Y hasta que no humillamos nuestro corazón para decirle, Señor, libérame, libérame,
Libérame, Señor. Vengo a ti porque eres el único que puede liberarme. No puedo, Señor, ya no voy a cargar más con esto, ya no más. Y no lo voy a cargar, ya no quiero cargar más con esto. No más, Señor, vengo a ti porque tú eres el que me puede hacer libre. Tú, porque escrito está que tú viniste para dar libertad a los cautivos y yo soy un cautivo. Eso es lo que soy, un cautivo, cautivo de este dolor, cautivo de este resentimiento, cautivo de estos reclamos, cautivo de todo esto. Soy un cautivo, necesito tu libertad. ¿Cómo es que somos perdonados de nuestros pecados? Hasta que no los reconocemos y vamos a Cristo para decir, Señor, soy un pecador, necesito tu perdón, ¿o no? ¿Hasta cuándo somos libres? Hasta que reconocemos nuestra cautividad y vamos al que nos puede hacer libres. No es una cuestión de fuerza de voluntad. Tengo que perdonar, debo quitarme ya tengo que quitarme este dolor, ya. No, hermano, es una cuestión de hasta que reconozcas tu propia cautividad o reconocemos nuestra cautividad y nuestra necesidad de la libertad en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros o cada persona que está en esa condición que mencionó Sonia, primero necesita reconocerse a sí mismo como cautivo, no como víctima, sino como cautivo, para poder desear la libertad. Y ahora les voy a decir lo último, y si lo que dije es difícil, les voy a decir algo que es más difícil. Cada vez que actuaba contra alguien con falta de perdón, después tenía que regresar a pedir perdón. Perdóname por haberte tratado así, por no perdonarte. Perdóname por no perdonar. Duro, ¿no? Pero tuve que aprender. ¿Cuánto vale mi libertad? Yo tenía que preguntarme, ay, Señor, pero ¿cómo le voy a ir a decir a esa señora? Pues es que el Señor te dice, ponle precio a tu libertad. ¿Quieres ser libre? Ponle precio. ¿No quieres pagarlo? Como todas las cosas, ¿no? Amén.